Bienvenidos a Audio Mentores. En este espacio, nos sumergimos en grandes obras literarias que han dejado una huella imborrable en la historia. Hoy les traemos una de las aventuras más queridas y surrealistas de todos los tiempos: las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Antes de comenzar, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos los nuevos contenidos que tenemos para ti. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos la historia de Alicia, una niña curiosa que, tras caer por un agujero, se adentra en un mundo lleno de personajes extraordinarios y situaciones inesperadas. En cada capítulo, descubriremos lo absurdo y lo maravilloso, mientras acompañamos a Alicia en su fascinante travesía. Sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 1. Alicia en el País de las Maravillas. Alicia estaba sentada junto a su hermana, mirando al río sin prestarle mucha atención. El día era cálido y aburrido, y la idea de pasar una tarde sin nada que hacer le parecía cada vez más insoportable. Su hermana, que estaba leyendo un libro, parecía completamente absorta en lo que hacía, lo que hizo que Alicia se sintiera aún más aburrida. Miró una vez más al río y, mientras observaba las nubes flotando perezosamente, pensó que sería agradable tener algo que hacer para pasar el rato. De repente, algo inusual la llamó la atención. Un conejo blanco, con un chaleco y reloj de bolsillo, pasó corriendo delante de ella, murmurando para sí mismo: «¡Ay, qué tarde voy a llegar!». Alicia, sorprendida, no podía creer lo que veía. Un conejo que hablaba y que parecía tener prisa. Esto no era algo que uno pudiera ver todos los días. Ella lo observó mientras se alejaba rápidamente, preguntándose si había oído bien. Intrigada y sin pensarlo demasiado, Alicia se levantó y comenzó a seguirlo. El conejo blanco continuó su marcha rápida, sin volverse a mirar, y Alicia lo siguió por entre los árboles y a través del prado. De repente, el conejo desapareció bajo una pequeña colina y al llegar al mismo lugar, Alicia vio un agujero en el suelo. Sin pensarlo dos veces, se acercó al agujero, se agachó y miró al interior. Al ver que no había ninguna razón para no seguirlo, decidió lanzarse y siguió al conejo blanco por el agujero. Y así, sin pensarlo ni un momento, se dejó caer por el agujero. El agujero era más profundo de lo que Alicia había anticipado. Mientras caía, pensaba en lo extraño de la situación, preguntándose si realmente había tomado la decisión correcta al seguir al conejo. Mientras descendía, no dejó de observar las paredes del túnel que se extendían a su alrededor. Estas estaban llenas de estanterías, con libros y objetos inusuales que pasaban volando mientras ella caía más y más. «¿Por qué no caigo nunca al final?», se preguntó a sí misma. Al principio, la caída fue rápida, pero pronto se hizo más lenta, como si el aire estuviera actuando como un freno. Alicia miraba su entorno con asombro, sin saber si debía sentir miedo o curiosidad. La caída parecía durar una eternidad, pero finalmente aterrizó suavemente en lo que parecía ser un suelo firme. Al levantarse, miró a su alrededor y se dio cuenta de que había llegado a un lugar completamente diferente. Era un pasillo estrecho y bajo, tan angosto que parecía imposible caminar sin encogerse. Frente a ella, una pequeña puerta cerrada con llave parecía la única salida. Alicia miró a su alrededor en busca de una solución y, para su sorpresa, encontró una pequeña llave dorada sobre una mesa que había al lado de la puerta. «¡Qué suerte!», pensó Alicia. «Seguramente esta llave será la que abra la puerta». Con la llave en la mano, Alicia se acercó a la puerta, intentó abrirla, y con cierto esfuerzo logró hacerlo. Sin embargo, al abrir la puerta, se dio cuenta de que el umbral era aún más pequeño de lo que había imaginado. La puerta daba paso a un pasillo mucho más reducido, y Alicia no podía pasar por él sin sentirse atrapada. Estaba decidida a encontrar una forma de avanzar. Fue entonces cuando vio algo más. Sobre la mesa había una pequeña botella con una etiqueta que decía «Bébeme». Alicia se acercó, miró la botella con desconcierto y, después de pensarlo unos momentos, decidió probar un pequeño sorbo. «¡Qué extraño!», pensó Alicia mientras la bebida bajaba por su garganta. «Ahora siento una sensación rara. No puedo entender qué está pasando». De inmediato, Alicia comenzó a sentirse extrañamente pequeña, tan pequeña que el mundo a su alrededor parecía crecer a su alrededor. Miró sus manos y sus pies, y vio con asombro que ya no podía ver nada por encima de la mesa. Se había encogido. Ahora,
La puerta pequeña que antes parecía inaccesible, era tan grande como un muro para ella. Alicia se levantó del suelo, mirando con sorpresa su nueva altura. Se dio cuenta de que, debido a su tamaño diminuto, podría pasar por la pequeña puerta, pero le quedaba otro problema por resolver. La llave dorada estaba sobre la mesa, y ahora no podía alcanzarla. «Oh, esto es horrible», exclamó Alicia mientras miraba la llave. Luego suspiró. «¿Cómo voy a conseguirla?». Alicia comenzó a pensar en cómo podría solucionar su situación. Y entonces vio algo más. A un costado de la mesa, había un pequeño pastel con la etiqueta «Cómeme». ¿Qué haría ella? Si la bebida la había hecho tan pequeña, tal vez este pastel podría hacerla más grande nuevamente. Con un poco de incertidumbre, Alicia decidió probar un trozo del pastel. En cuanto lo hizo, sintió como su cuerpo comenzaba a crecer rápidamente. Primero, su cabeza creció, luego sus piernas y brazos, hasta que, finalmente, volvió a su tamaño original. La pequeña puerta que antes parecía inalcanzable ahora estaba perfectamente frente a ella, lista para ser cruzada. «Por fin», exclamó alegremente Alicia, aliviada al ver que ahora podía pasar a través de la puerta. Aunque ahora Alicia había superado los obstáculos que la habían detenido, no sabía que la esperaba más allá de la puerta. La curiosidad crecía en su interior. ¿Qué era este extraño lugar que había descubierto? ¿Cómo había llegado allí? Mientras caminaba a través del pasillo, pensaba en las posibilidades. Este país de las maravillas, como lo llamó después, estaba lleno de extrañezas, pero también de enigmas que Alicia sentía que debía descubrir. El país de las maravillas estaba ante ella. Con la puerta ya cruzada, se adentraba en un mundo lleno de aventuras y seres extraños que jamás podría haber imaginado. Capítulo 2. El país de las maravillas. Alicia, ya dentro del país de las maravillas, se encontró frente a un paisaje completamente diferente al que había conocido. El lugar parecía sacado de un sueño, lleno de colores brillantes y árboles que se torcían de manera imposible. El aire tenía una frescura extraña, como si el tiempo mismo no siguiera las reglas de su mundo. Alicia no podía dejar de mirar a su alrededor, deslumbrada por todo lo que veía. Caminó unos pasos, y, a lo lejos, vio una especie de jardín pequeño y encantado. El lugar estaba rodeado de arbustos muy bien cuidados, y en el centro, una enorme flor amarilla que parecía moverse y susurrar cosas que no alcanzaba a comprender. Mientras avanzaba hacia el jardín, notó algo aún más curioso, un ratón blanco que corría delante de ella, con una pequeña lámpara de aceite en la mano. ¿Un ratón con lámpara?, pensó Alicia, desconcertada. Esto no es normal. El ratón, al darse cuenta de que Alicia lo había estado mirando, se detuvo de repente, volvió a mirarla y, sin más, comenzó a hablar. «Vaya, esto es maravilloso. Nunca había visto a una niña tan grande como tú», exclamó el ratón, con una voz extraña. Alicia, sin saber cómo reaccionar, le preguntó al ratón: «¿Quién eres? ¿Y por qué hablas como si fueras humano?». El ratón sonrió ampliamente, como si le pareciera completamente normal que Alicia hiciera esa pregunta, y comenzó a hablarle sobre el país de las maravillas y sus habitantes. Mientras tanto, Alicia trataba de entender la conversación, ya que todo a su alrededor parecía desconcertante, pero al mismo tiempo fascinante. «Soy el ratón, y he estado aquí por mucho tiempo, buscando mi camino a través de este extraño lugar. ¿Y tú, cómo has llegado aquí, niña?». Alicia, un poco sorprendida por la calma con la que el ratón la recibía, explicó su historia y cómo había seguido al conejo blanco hasta caer por el agujero. «Ah, el conejo blanco. Un tipo muy raro, ¿verdad? Siempre tan apurado. Nunca tiene tiempo para nada», comentó el ratón, sin dejar de moverse de un lado a otro. «¿Y qué más puedo encontrar en este extraño lugar?», preguntó Alicia, cada vez más intrigada. El ratón le explicó que este era un lugar donde nada era lo que parecía, y todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El mundo era gobernado por criaturas extrañas, y las reglas no seguían ninguna lógica conocida. Los árboles, por ejemplo, podían hablar entre sí y las flores se movían como si tuvieran vida propia. Alicia, todavía algo confundida, no podía evitar pensar que estaba en una especie de sueño muy raro. A medida que avanzaban por el jardín, Alicia vio más criaturas extrañas. Un pájaro con un sombrero de copa y una liebre,
que parecía tener una conversación animada, pero ninguno de los dos parecía prestar atención a su presencia. En el centro de todo, había una pequeña mesa cubierta con un mantel blanco, y alrededor de ella, varios personajes extraños. Un sombrerero loco, una liebre de marzo y un lirón dormido. Alicia se acercó y, como si ya no pudiera detenerse, decidió unirse a ellos. A pesar de que era un poco tímida, la curiosidad le hizo acercarse más. Sin embargo, los tres la miraban de manera peculiar, como si no se sorprendieran por su llegada. El sombrerero loco fue el primero en hablar. ¿Tienes hambre?, preguntó con una gran sonrisa mientras movía las manos de manera desordenada. Un poco, pero, ¿qué hay para comer?, respondió Alicia, algo perpleja por la situación. Tenemos té. Mucho té. ¿Te gustaría un poco?, preguntó el sombrerero. Alicia aceptó el té, aunque no estaba segura de qué esperar. Mientras tomaba un sorbo, notó que el té sabía algo completamente nuevo, como si estuviera probando una mezcla de todo lo que jamás había conocido. Mientras lo bebía, su mente comenzó a sentir que las cosas no eran como antes. Los sonidos a su alrededor se alargaban, y las palabras de los otros personajes parecían flotar en el aire. ¿Cómo te llamas, niña?, preguntó la liebre de marzo, que estaba observando a Alicia con una mirada curiosa. Me llamo Alicia. Pero, sinceramente, no entiendo cómo llegué aquí ni lo que está pasando, respondió Alicia, ahora con una pequeña risa nerviosa. Eso es algo que todos nos preguntamos aquí, comentó el sombrerero, sin perder su peculiar actitud. Y no hay una respuesta sencilla, lo que hace que todo esto sea mucho más interesante. Alicia se sentó entre ellos, mientras observaba el escenario surrealista que la rodeaba. Todo era tan diferente, tan extraño y tan lleno de magia que apenas podía encontrar las palabras para describir lo que sentía. Los árboles, las flores y los personajes de la mesa le hablaban como si fuera parte de un sueño del que no podía despertar. La conversación entre el sombrerero, la liebre y el ratón continuó, pero Alicia no podía dejar de pensar en todo lo que estaba ocurriendo. No podía entender cómo este lugar, con sus reglas extrañas y sus criaturas peculiares, existía. Sin embargo, se dio cuenta de que, por mucho que lo intentara, no podía escapar de este mundo. Y, aunque al principio le resultaba aterrador, pronto descubrió que no tenía miedo. Este era un lugar donde todo era posible, un lugar donde nada tenía límites. ¿Y cómo te llamas tú?, preguntó Alicia al ratón, ahora interesada en saber más sobre los seres que la rodeaban. Soy el ratón, ya te lo he dicho. Pero si prefieres, puedes llamarme simplemente como quieras, respondió el ratón con un brillo en los ojos, como si disfrutara de la conversación sin preocuparse por nada más. Mientras los personajes seguían charlando, Alicia se dio cuenta de que estaba en un lugar que desbordaba magia y maravilla. Aunque las respuestas que buscaba aún no llegaban, sabía que su aventura solo acababa de empezar. Capítulo 3. La fiesta de té del sombrerero. Alicia, después de haber aceptado el té ofrecido por el sombrerero loco, se sintió algo desconcertada, pero decidió seguir el flujo de los extraños acontecimientos. El té, tan peculiar como todo lo demás en el País de las Maravillas, parecía tener la capacidad de hacer que el tiempo se diluyera y las reglas de la lógica se desvanecieran. Mientras la liebre de marzo hablaba animadamente sobre su última experiencia con el solsticio de invierno, Alicia se acomodó en la mesa, observando los detalles más extraños de la escena que tenía ante ella. La mesa estaba llena de tazas de porcelana, algunas de las cuales estaban rotas, pero todas eran perfectas a su manera. El mantel blanco estaba lleno de manchas de té y azúcar, y los utensilios parecían haber sido puestos sin mucho cuidado. Sin embargo, todo ello formaba parte de la esencia de este lugar. Nada aquí tenía que seguir las reglas del mundo de Alicia, ni siquiera el orden o la higiene. Dime, ¿alguna vez has jugado a un juego de preguntas y respuestas?, preguntó el sombrerero, con una sonrisa que parecía ir más allá de lo común, casi como si estuviera burlándose de algo que solo él sabía. Alicia, sin saber exactamente cómo responder, contestó. Bueno, sí, a veces, pero nunca como lo que veo aquí. El sombrerero asintió con gravedad, pero su mirada era juguetona, como si no tomara nada demasiado en serio. A continuación, comenzó a hablar de su teoría del tiempo, lo cual, para Alicia, resultaba aún más desconcertante que cualquier otra cosa que hubiera presenciado hasta el momento. El tiempo es como un sombrero, comenzó el sombrerero.
Si no sabes cómo usarlo, termina siendo un desastre. Y eso es lo que me pasa a mí. A veces, el tiempo se me escapa, y no sé si voy hacia adelante o hacia atrás. ¿Alguna vez te ha pasado? Alicia se quedó pensativa por un momento. No comprendía del todo lo que el sombrerero quería decir, pero sintió que todo lo que estaba ocurriendo tenía un sentido propio, aunque era completamente diferente a lo que ella conocía. Pero, ¿cómo puedes hablar así del tiempo? En mi mundo, el tiempo tiene reglas. La gente siempre dice que no se puede perder tiempo, que hay que aprovecharlo bien. Alicia comenzó, pero el sombrerero la interrumpió con una risa ruidosa. Ah, esa es la cuestión, querida Alicia. El tiempo aquí no tiene reglas. El tiempo, cuando se vuelve loco, puede saltar por las ventanas, bailar en los relojes y meterse en las tazas de té. El tiempo es como el té. Se sirve en pequeñas dosis, y se toma de la forma que se quiera. Alicia intentó comprender, pero la conversación parecía más un enigma que una explicación clara. Sin embargo, la liebre de marzo, que hasta ese momento había estado riendo de manera nerviosa y bebiendo a grandes tragos de té, se inclinó hacia ella y susurró. No te preocupes por entender todo, Alicia. Aquí todo está permitido, incluso si no lo entiendes. Solo déjate llevar. Las palabras de la liebre de marzo resonaron en la cabeza de Alicia, pero su mente seguía buscando una lógica que no existía en este mundo. Mientras tanto, el ratón, que parecía estar cada vez más distraído con su propia taza de té, comenzó a contar una historia extraña sobre un jardín de relojes que no tenían manecillas y que, en lugar de marcar la hora, marcaban el ritmo de las estaciones. En ese jardín, las estaciones crecen de manera diferente, dijo el ratón, su voz llena de misterio. El otoño comienza en la primavera y la primavera llega al invierno. ¿Te gustaría verlo? Es un lugar que solo existe cuando tú crees que lo ves. Alicia, cada vez más inmersa en esta conversación surrealista, se dio cuenta de que el País de las Maravillas no era un lugar donde las preguntas tuvieran respuestas simples. En su lugar, cada respuesta llevaba a una nueva pregunta, y la búsqueda de significado se volvía cada vez más absurda. Sin embargo, había algo fascinante en esa confusión. ¿Puedo ir a ese jardín?, preguntó Alicia, con un brillo de curiosidad en los ojos. Claro que sí. Pero para llegar, primero tendrás que aprender a escuchar el viento, respondió el sombrerero con una mirada juguetona. El viento te llevará allí si sabes cómo pedirlo. Antes de que Alicia pudiera procesar toda la información, el lirón que había estado durmiendo en un rincón de la mesa despertó de repente, dando un gran bostezo, y dijo: «Es hora de hacer una siesta». El mejor momento para dormir es cuando todo parece que está a punto de volverse aún más extraño. Alicia, ahora completamente atrapada en esta espiral de conversaciones y acontecimientos inexplicables, no pudo evitar reírse. Era una risa nerviosa, sí, pero también era una risa de liberación, porque, en cierto modo, había entendido que no importaba cuánto intentara comprender lo que ocurría, este mundo estaba hecho de magia y caos, y solo podía seguir el flujo. ¿Y qué más puedo esperar de este lugar?, preguntó, ya dispuesta a aceptar la locura de todo lo que veía. De todo, nada. Y de nada, todo, respondió la liebre de marzo, con una sonrisa amplia. Aquí, cualquier cosa es posible. Mientras los personajes seguían hablando y el té seguía fluyendo, Alicia se dio cuenta de que, aunque todo fuera desconcertante, no podía dejar de sentirse atraída por la magia del País de las Maravillas. Lo que había comenzado como una caída por un agujero en el suelo, se había convertido en una aventura que desbordaba las fronteras de la razón. Y aunque no sabía a dónde la llevaría todo esto, lo único que podía hacer era seguir adelante y descubrir qué más escondía este extraño lugar. Capítulo 4. La carrera de la tortuga y la liebre. Alicia, después de haber dejado atrás la fiesta del té, se encontró caminando por un sendero rodeado de extrañas flores que parecían observarla con ojos invisibles. El mundo a su alrededor seguía cambiando a cada paso que daba. De repente, en medio del camino, vio un curioso grupo de criaturas reunidas alrededor de un círculo. Era un espectáculo peculiar que se desarrollaba ante ella, una carrera. «Es la carrera de la tortuga y la liebre», gritó un conejo blanco mientras hacía una reverencia exagerada hacia Alicia. «¿La tortuga y la liebre?», preguntó Alicia, aún sorprendida por la cantidad de cosas inusuales que se encontraba en el País de las Maravillas. «Sí,
Es un evento muy importante. Pero no te preocupes, te lo explicamos, respondió una pequeña ardilla que estaba parada en una rama cercana. La liebre siempre es la que gana, pero este año, las reglas podrían cambiar. Todo depende de quién se quede con la mejor parte del pastel. Agregó un ratón con una sonrisa traviesa. Alicia, confundida pero también intrigada, decidió acercarse para observar de cerca lo que estaba sucediendo. En el centro del círculo, la tortuga y la liebre se preparaban para la carrera. La liebre, con su pelaje brillante y su actitud confiada, parecía disfrutar de la atención que la rodeaba, mientras que la tortuga, mucho más lenta, se mantenía seria y tranquila. El conejo blanco, con una gran bandera roja en la mano, dio la señal para que comenzaran. Pero en lugar de una carrera ordinaria, algo extraño sucedió. Ambos competidores, en lugar de correr, se quedaron en su lugar, conversando sobre el tiempo y el viento. El viento es mi mejor amigo, dijo la liebre con una sonrisa. Es lo que me hace rápido, siempre soplando a favor. ¿Y tú, tortuga, qué opinas del viento? La tortuga, que no parecía preocupada por la velocidad, respondió lentamente. El viento es algo que no necesito. El tiempo que tarda el viento en moverme no es más importante que el tiempo que me toma pensar en el siguiente paso. Alicia observaba en silencio, sin entender del todo el significado de las palabras, pero no pudo evitar sentirse fascinada por lo que estaba presenciando. La liebre y la tortuga estaban jugando con las ideas del tiempo y el espacio de una manera que desbordaba toda lógica. Entonces, ¿quién gana?, preguntó Alicia, finalmente, rompiendo el silencio. Nadie, gritó el conejo blanco, levantando las manos al aire. La carrera es solo un pretexto para la conversación. Aquí, en el País de las Maravillas, no hay ganadores ni perdedores. Solo hay preguntas sin respuestas. La liebre asintió con una mirada sabia, como si hubiera estado esperando esta pregunta todo el tiempo. Exacto. Y aunque todos creen que la carrera es importante, la verdadera lección está en lo que no se ve, en lo que no se corre. ¿Por qué correr cuando puedes quedarte quieto y pensar sobre lo que significa correr? La tortuga, que hasta ese momento había sido una figura tranquila, comenzó a moverse lentamente hacia Alicia. La carrera no es el objetivo, Alicia, dijo con una voz suave, casi como un susurro. Lo importante es el viaje, el proceso de aprender mientras avanzamos, no la meta a la que llegamos. Alicia quedó pensativa, observando cómo la liebre y la tortuga seguían conversando sin apresurarse. La carrera que había anticipado como un enfrentamiento de velocidad y habilidad se convirtió en una reflexión filosófica sobre la vida misma. Nada en este mundo parecía tener sentido según las reglas convencionales, y eso hacía que cada momento fuera aún más desconcertante, pero también más fascinante. ¿Te gustaría unirte a la conversación, Alicia?, preguntó la liebre, señalando el círculo. Alicia, aunque tentada por la idea de ser parte de este extraño debate, se dio cuenta de que aún tenía muchas preguntas por hacer. Sin embargo, la fascinación por lo que estaba sucediendo le hizo querer quedarse allí por un momento más. Sí, ¿de qué se trata realmente todo esto?, preguntó finalmente. La liebre se acomodó en su lugar y comenzó a hablar con tono solemne. Alicia, aquí todo es relativo. El tiempo no es lo que piensas. El espacio tampoco. Aquí, las reglas se hacen y se deshacen con solo un parpadeo. El mundo en el que estás no tiene lógica. Cada paso que das te aleja más de lo que esperabas encontrar, pero al mismo tiempo te acerca a algo mucho más grande. ¿Lo entiendes? Alicia, aún sin comprender del todo, asintió con la cabeza. Creo que sí. Aunque no estoy segura de qué, exactamente. Eso es lo que pasa en el País de las Maravillas, Alicia, dijo la tortuga. Lo que importa no es entender, sino vivir la experiencia. No puedes apresurarte a saberlo todo, debes dejarte llevar por el camino, aunque no tengas claro cuál es. Alicia se quedó allí, escuchando con atención, mientras el resto de los animales seguían susurrando entre sí, como si compartieran una verdad secreta. La carrera había terminado, pero la lección parecía estar apenas comenzando. El tiempo, el espacio y la velocidad, nada de eso importaba. Lo único que importaba era vivir el momento, sin prisas ni expectativas. Mientras todo a su alrededor seguía avanzando, ella se dio cuenta de que había aprendido algo invaluable. A veces,
la vida misma es un viaje que no se puede apresurar. Capítulo 5. La cena del gato de Cheshire. Después de la extraña carrera entre la liebre y la tortuga, Alicia siguió su camino por el bosque, aún pensando en las palabras que había escuchado. Los árboles a su alrededor parecían moverse a su propio ritmo, como si tuvieran vida propia. Mientras caminaba, un suave murmullo la alcanzó. Era una risa que flotaba en el aire, y aunque no había nadie a la vista, el sonido la hizo detenerse en seco. ¿Quién está ahí?, preguntó Alicia, mirando a su alrededor con curiosidad. De entre las ramas de un árbol cercano, apareció una sonrisa amplia, como si flotara en el aire. Pronto, la sonrisa se fue haciendo más grande hasta que de repente, un extraño gato, cuyo cuerpo parecía desaparecer y aparecer de forma intermitente, surgió lentamente. ¿Te has perdido?, preguntó el gato de Cheshire con una voz tranquila y algo burlona. ¿Perdido?, respondió Alicia, sorprendida por la aparición. No sé si me he perdido. Todo parece tan confuso aquí. Todo es tan extraño. El gato de Cheshire, que ya se había acomodado sobre una rama con su sonrisa intacta, observó a Alicia con interés. ¿Confuso, eh? Pues sí, aquí todo es confuso. Pero eso depende de cómo lo mires. Para mí, todo esto tiene sentido. Y, si eres como yo, te acostumbrarás a ello muy rápido. Alicia, aunque desconcertada, decidió seguir conversando con el peculiar gato. ¿Cómo puede tener sentido un lugar donde todo cambia constantemente? Donde las reglas no parecen existir y nadie parece tener una respuesta clara. El gato de Cheshire sonrió más ampliamente, si eso era siquiera posible. Ah, pero ese es el truco, querida Alicia. Aquí, las respuestas no importan tanto como las preguntas. Y cuando las preguntas no tienen una sola respuesta, eso es lo que hace que todo sea interesante. Alicia pensó por un momento. No podía negar que el gato tenía algo de razón. Pero la lógica aún le resultaba incomprensible. ¿Y cómo es que sabes tanto sobre este lugar?, preguntó. Ah, yo soy un gato de Cheshire. Vivo aquí, en este mundo. Conozco todos los recovecos, todos los secretos. Y sé lo que es importante. ¿Lo que es importante?, inquirió Alicia, con interés. Lo que es importante es entender que nada en este lugar tiene sentido a menos que tú lo permitas. Si te aferras a lo que conoces, nada en el país de las maravillas te hará feliz. Pero si aprendes a ver el mundo como algo flexible, entonces todo encajará. Alicia miró al gato fijamente, intentando procesar sus palabras. Aunque no entendía completamente, algo en su actitud la hacía sentirse menos fuera de lugar. ¿Y qué debería hacer ahora?, preguntó. El gato de Cheshire se recostó aún más sobre la rama, relajado, y respondió con un tono juguetón. Bueno, si quieres salir de aquí, puedes ir por cualquier camino. Pero si sigues caminando y no sabes hacia dónde vas, lo mejor es preguntar a los que encuentres. Alicia pensó que tenía sentido, aunque aún no estaba del todo segura. ¿Y si no me encuentro con nadie? Eso no importa. Porque te aseguro que en el país de las maravillas, siempre te encontrarás con alguien. Si no es una liebre, será una tortuga. Si no es una tortuga, será un gato. Pero siempre habrá alguien dispuesto a hablar. El gato de Cheshire, con una sonrisa que parecía alargarse aún más, comenzó a desaparecer lentamente, hasta que solo quedó su sonrisa flotando en el aire. Hasta pronto, Alicia. Recuerda, si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino será suficiente. Y con eso, el gato desapareció por completo. Alicia, aunque aún desconcertada, continuó su camino. Algo en lo que había dicho el gato parecía tener un profundo sentido, aunque todavía le costaba asimilarlo todo. ¿Qué era lo más importante aquí? ¿El camino o el destino? ¿Las respuestas o las preguntas? Las palabras del gato seguían resonando en su mente. Al poco tiempo, Alicia llegó a un pequeño claro en el bosque, donde pudo ver un conjunto de mesas dispuestas de manera ordenada. Al principio, no vio a nadie cerca, pero al acercarse, notó que una figura se encontraba sentada en una de las mesas, esperando. Era el sombrerero loco, rodeado de tazas de té y platos desordenados, con una mirada que lo decía todo. Aquí, las reglas normales no existían. Alicia respiró profundamente, preparándose para otra conversación inusual,
sabiendo que, como siempre, las respuestas que encontraría no serían fáciles de entender. Pero quizás, solo quizás, eso era lo que hacía interesante este viaje. Capítulo 6. La fiesta del té del sombrerero loco. Alicia continuó su camino por el sendero, todavía con la mente llena de los enigmáticos consejos del gato de Cheshire. Mientras caminaba, se dio cuenta de que algo extraño flotaba en el aire. Un murmullo suave, como si una conversación estuviera ocurriendo a lo lejos, le llamó la atención. Decidió seguir ese sonido y, al poco tiempo, vio un panorama aún más extraño que cualquier cosa que hubiera visto hasta ahora. Una mesa larga, cubierta con tazas de té y platos desordenados, rodeada de 3 figuras que parecían estar completamente absortas en su conversación. En un extremo de la mesa, estaba un sombrerero loco con un sombrero extremadamente grande, adornado con etiquetas, que no paraba de mover las manos como si gesticularan por sí solas. Junto a él se encontraba una liebre de marzo, cuyo abrigo estaba un poco desordenado, y una pequeña ardilla, que se hallaba en el centro de la mesa, jugueteando con su cucharita de té mientras se balanceaba sobre la silla. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó Alicia, un poco tímida pero intrigada por la extraña reunión. La liebre de marzo la miró, con sus ojos muy abiertos, y luego se volvió hacia el sombrerero, quien parecía estar completamente inmerso en la preparación de una taza de té. ¿Unirse? Por supuesto, querida. Siempre hay lugar para más en nuestra mesa, exclamó la liebre con una sonrisa amplia, aunque un tanto ausente. Pero, ¿no es un poco tarde para una fiesta del té?, preguntó Alicia, observando la mesa desordenada, donde las tazas parecían tener más té derramado fuera de ellas que dentro. El sombrerero loco levantó la vista, como si recién se hubiera dado cuenta de la pregunta. Nunca es tarde para el té, respondió con un tono burlón. El tiempo aquí no se comporta como debería. Siempre estamos en la hora del té, en la hora perfecta, en el momento que nosotros decidimos. Alicia frunció el ceño, confundida. Pero si siempre es hora del té, ¿cómo sabrán cuándo es el momento de descansar? Descansar, dijo el sombrerero, mirando a Alicia como si fuera una palabra de otro mundo. No sabemos lo que eso significa. Nunca nos detenemos. ¿Por qué habríamos de hacerlo? El té es eterno, y los platos nunca se vacían. Alicia, aunque sorprendida por la extraña visión de una fiesta sin reglas ni límites, decidió sentarse. Los 3 anfitriones parecían estar disfrutando de la conversación, aunque, para Alicia, era más bien una serie de comentarios desconectados. La ardilla, que parecía muy emocionada por la situación, comentó en voz baja mientras pasaba una taza de té a la liebre. A veces, el tiempo se congela aquí. El sombrerero nunca deja de hablar, y la liebre de marzo nunca deja de moverse. Es un lugar extraño, pero a la vez, encantador. Alicia, aún sin entender bien, no podía evitar sentirse atraída por la atmósfera que creaban. Había algo en la forma en que hablaban, en su tono, que la hacía sentir que había una sabiduría oculta en cada palabra, aunque no siempre tuviera sentido. Mientras la conversación continuaba, escuchó una frase que captó su atención. La liebre de marzo, al pasarle un trozo de pastel al sombrerero, dijo: «Pero, dime, sombrerero, ¿por qué siempre estamos cambiando de lugar?» El sombrerero, sin detenerse, dio un largo sorbo de té y respondió con una sonrisa en su rostro. «Porque, querida amiga, si no cambiamos, nos quedamos estancados. El cambio es lo único que mantiene viva la fiesta. Si no cambiamos el lugar, si no movemos las tazas, ¿cómo podríamos esperar tener un buen té? Todo cambia. Y eso es lo que lo hace delicioso». Alicia miró a los 3, sintiendo que algo profundo se estaba diciendo, pero no comprendía exactamente qué era. ¿Entonces todo esto tiene un propósito? ¿Cada cosa que hacen tiene un sentido?, preguntó, un poco confundida por el caos que veía. El sombrerero le dirigió una mirada de complicidad y le respondió con un tono grave, casi sabio. Aquí, Alicia, el propósito no es tan importante como el acto mismo. La esencia del té no está en el líquido, ni en la taza. La esencia está en la conversación, en el compartir lo que no entendemos. A veces, no necesitamos respuestas, solo necesitamos compañía. Alicia, que hasta ese momento había estado preocupada por las reglas de la lógica, comenzó a relajarse un poco.
Estaba empezando a darse cuenta de que las reglas en el País de las Maravillas no se aplicaban como en su mundo. Aquí, todo parecía ser una mezcla de juego y filosofía. ¿Y cómo es que nunca se cansan?, preguntó ella, mirando las caras de los tres con curiosidad. La liebre de marzo le lanzó una mirada traviesa. Nos cansamos, Alicia. Pero cuando el té es tan bueno y las risas tan grandes, ¿quién se preocupa por el cansancio? No hay tiempo para eso. Solo hay tiempo para disfrutar. La conversación siguió por un largo rato, entre risas, canciones y cuentos que no tenían comienzo ni final. Alicia se dio cuenta de que, aunque no entendiera todo, estaba disfrutando más de lo que pensaba. La fiesta del té no era solo una reunión, sino una celebración del momento, un recordatorio de que el tiempo en este lugar no era lineal ni lógico, sino algo que se podía doblar y estirar como si fuera de plastilina. Finalmente, cuando la conversación parecía llegar a su fin, el sombrerero loco levantó la mano como si fuera a decir algo importante. Recuerda, Alicia, dijo con una sonrisa enigmática, a veces, la pregunta más importante no es ¿por qué?, sino ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué significa esto para nosotros? A veces, la respuesta no importa. Solo importa el momento. Con esas palabras, Alicia comprendió que el País de las Maravillas no era un lugar para encontrar respuestas fáciles, sino para explorar las preguntas y disfrutar de los momentos que se ofrecían en el camino. Y con una última sonrisa, se levantó de la mesa y se despidió de sus nuevos amigos, continuando su viaje hacia lo desconocido, sabiendo que en el País de las Maravillas, siempre había algo nuevo por descubrir. Capítulo 7. La carrera de las tortugas y la historia del dodo. Alicia siguió caminando por el colorido y extraño paisaje del País de las Maravillas, con la cabeza llena de pensamientos confusos. Se sentía cada vez más atrapada por la naturaleza insólita de todo lo que veía. Sin embargo, mientras continuaba, la curiosidad y el deseo de encontrar algo que tuviera algo más de sentido que el resto la empujaban hacia adelante. De repente, apareció ante ella una extraña escena. En medio de un campo abierto, un grupo de animales se encontraba reunido. Había un dodo, con su pico largo y curvado, y una multitud de otras criaturas que, aunque algo peculiares, parecían estar esperando algo con expectación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Alicia, acercándose lentamente. El dodo levantó la cabeza y la miró con una mirada profunda. «Ah, bienvenida, joven dama», dijo con voz grave, como si fuera el líder de la situación. «Hoy tendremos una carrera muy especial, una carrera que desafiará todas las expectativas. Ven, únete, tenemos un papel para ti». Alicia, con algo de recelo pero también intrigada por la perspectiva de un nuevo evento, se acercó al dodo. ¿Una carrera? ¿Pero quién va a correr? Nosotros. Todos nosotros, claro, dijo el dodo, señalando con su pico a un grupo de tortugas que estaban cerca. Alicia miró con asombro a las tortugas. Eran criaturas lentas, con caparazones grandes y pesados, y por un momento, se preguntó cómo podrían participar en una carrera. Sin embargo, su pregunta fue respondida inmediatamente cuando el dodo explicó que las reglas de la carrera no eran exactamente las convencionales. ¿Ves estas tortugas?, dijo el dodo. Vamos a tener una carrera, pero no será una carrera común y corriente. En esta carrera, el objetivo no es llegar rápido, sino avanzar, sin importar cuánto tiempo nos tome. Y todo el mundo tiene que participar, no importa si somos lentos o rápidos. Lo importante es el esfuerzo. Alicia no podía evitar sonreír al escuchar la explicación. El sentido de la carrera no era competir, sino simplemente existir dentro de ella. Esto era típico de todo lo que había experimentado en el País de las Maravillas, donde la lógica y las normas que ella conocía no aplicaban. Entonces, ¿qué tengo que hacer?, preguntó. El dodo la miró con una sonrisa enigmática. No te preocupes, tú solo sigue el ejemplo. Las reglas están hechas para ser seguidas de una manera muy peculiar. Aquí, todos lo hacemos a nuestro propio ritmo. El dodo reunió a todos los participantes y comenzó a organizar la carrera. Alicia estaba un poco confundida, pero la atmósfera lúdica y relajada la hizo sentir que no era necesario entenderlo todo para disfrutar del momento. De repente, todos los animales comenzaron a avanzar lentamente, con las tortugas a la cabeza. Pero lo que sucedió a continuación sorprendió a Alicia aún más.
Las tortugas no corrían en línea recta, sino que tomaban un camino que serpenteaba, cruzaba un pequeño arroyo y luego se desviaba por un terreno aún más irregular. No parecía haber un punto de llegada claro. Alicia, sin saber exactamente cómo debía comportarse, decidió seguir a las criaturas, pero pronto se dio cuenta de que ella misma había sido parte de la carrera sin darse cuenta. Sin saber cómo, comenzó a caminar tras ellos, disfrutando del ritmo lento y tranquilo del paisaje. Las tortugas avanzaban a su propio ritmo, y Alicia la seguía, tratando de entender qué estaba sucediendo. Mientras caminaban, el dodo empezó a contar una historia, como si todo fuera parte de un gran espectáculo. Hace mucho tiempo, dijo con voz pausada, hubo una gran guerra entre los animales. Todos querían ser los más rápidos, los más fuertes, los más inteligentes. Pero al final, nos dimos cuenta de que la verdadera victoria no está en llegar primero, sino en estar presentes. Al final, es el proceso lo que importa, no el destino. Alicia escuchaba atentamente, comenzando a entender algo muy profundo de la filosofía del País de las Maravillas. La vida aquí no era sobre llegar a un final determinado, sino sobre disfrutar del camino. Aquí, no importaba tanto el destino como el acto mismo de participar. De repente, las tortugas, aún muy lentas, llegaron a una especie de meta, pero no era una meta física. Era simplemente un cambio de rumbo, un punto de descanso. El dodo las felicitó con una gran ovación, aunque, por supuesto, no había una verdadera competencia de velocidad. ¡Excelente! Lo han hecho perfectamente. Como puede verse, no importa el lugar al que lleguemos, lo importante es que seguimos avanzando, seguimos moviéndonos. Y eso es lo que realmente cuenta. Alicia se sintió sorprendida, pero al mismo tiempo, una sensación de paz la invadió. Había estado buscando respuestas lógicas, buscando un propósito claro en todo lo que sucedía, pero había algo especial en la manera en que el dodo y las tortugas veían la vida. Aquí, el avance no se medía por la rapidez, sino por la capacidad de seguir caminando. ¿Y ahora qué?, preguntó Alicia, mirando a su alrededor. El dodo le sonrió de una forma peculiar, como si la respuesta fuera obvia. Ahora, puedes quedarte aquí todo el tiempo que desees. No hay prisa. No hay necesidad de apresurarse. Cuando estés lista para continuar, el camino te llevará a donde debes ir. Alicia se quedó mirando la escena. Las tortugas descansaban ahora, felices, sin necesidad de hablar más, mientras el dodo seguía explicando con entusiasmo. La lección que acababa de aprender era clara. En el País de las Maravillas, y en la vida en general, no todo era sobre la carrera o el destino final. A veces, lo más importante era el proceso, la experiencia misma del viaje. Mientras se alejaba, con una nueva perspectiva sobre el mundo que la rodeaba, Alicia pensaba que quizás había algo más que aprender en cada lugar al que llegaba. Aquí, incluso las carreras tenían su propio ritmo, y tal vez eso era lo que realmente importaba. Capítulo 8. El consejo de la liebre de marzo y el sombrerero loco. Alicia continuaba su camino por el País de las Maravillas, sintiéndose cada vez más como una viajera en un mundo que desafiaba todas las reglas que conocía. Cada paso que daba parecía sumergirla aún más en un sinfín de situaciones extrañas y personajes inusuales. Fue entonces cuando, al dar un giro en un sendero cubierto de flores de colores brillantes, Alicia se encontró con una escena aún más peculiar que las anteriores. Frente a ella, se extendía una gran mesa redonda, en la que se encontraban sentados 3 personajes. Todos parecían inmersos en una conversación animada, pero también algo caótica. Alicia observó, intrigada, que la mesa estaba cubierta con una variedad de tazas de té, platos y cucharas desordenadas. Los 3 personajes parecían estar tomando té a su manera, de una forma que no era en absoluto común. En un extremo de la mesa, estaba la liebre de marzo, un animal de aspecto elegante, pero con una actitud desordenada y algo frenética. A su lado, el sombrerero loco, quien parecía más preocupado por los sombreros que por la conversación misma, movía su cabeza de un lado a otro. Finalmente, junto a ellos, una pequeña y simpática comadreja miraba las tazas con un interés algo distante. Alicia se acercó cautelosamente, con la esperanza de descubrir algo más sobre este extraño grupo. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó, dudosa de lo que podría suceder. El sombrerero loco, al escuchar su voz, giró de inmediato y la miró fijamente con una expresión intensa. «Ah, una invitada»,
exclamó con una gran sonrisa. Perfecto, perfecto. Ven, siéntate con nosotros. El tiempo es una cuestión curiosa aquí, no tenemos más que de sobra. La liebre de marzo, que parecía un poco más tranquila, levantó su taza de té y la agitó con entusiasmo. Sí, sí, ven. No somos muy ordenados, pero nadie se queja. ¿Por qué habría de quejarse alguien en este lugar? Alicia, sin saber muy bien qué esperar, decidió unirse a ellos. Se sentó en un pequeño banco, mirando cómo la liebre de marzo, el sombrerero loco y la comadreja seguían charlando sin cesar. No parecía haber un tema específico, solo un flujo constante de palabras, a veces incoherentes. ¿Qué pasa con el tiempo en este país? Preguntó Alicia, ya que, de alguna manera, sentía que su pregunta podría tener algo que ver con el caos que veía ante ella. El sombrerero loco, de inmediato, dejó de mirar sus sombreros y se inclinó hacia ella. ¿El tiempo? Ah, el tiempo. Es un concepto bastante relativo aquí. El tiempo, querida niña, no se comporta como lo haría en el mundo real. No tiene reglas, no tiene lógica. La liebre de marzo, que no había dejado de beber té, intervino rápidamente. Sí, sí. Nosotros tenemos nuestro propio sentido del tiempo. Algunos dicen que lo perdemos, otros que no lo tenemos, pero en realidad, ¿quién necesita el tiempo cuando puedes disfrutar de una taza de té interminable? Alicia estaba perpleja. Su mente trataba de captar alguna lógica, algún significado detrás de todo esto. Pero cuanto más intentaba comprender, más se sumergía en un torbellino de confusión. Pero si no hay tiempo, ¿cómo saben cuándo es el momento adecuado para hacer las cosas? Preguntó. El sombrerero loco sonrió con suficiencia, como si la respuesta fuera obvia. El momento adecuado. Ah, qué excelente pregunta. El momento adecuado es siempre ahora. No hay un mañana aquí, y ni siquiera un ayer. Si quieres hacer algo, lo haces ahora. ¿Por qué esperar? El ahora es todo lo que importa. La comadreja, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó y comenzó a dar pequeños saltos alrededor de la mesa. Y el tiempo no puede ser atrapado. Ni siquiera el sombrerero sabe cómo atar sus relojes. Y eso que tiene muchos. Alicia, aunque cada vez más confundida, no podía evitar sentirse atraída por la energía excéntrica de sus anfitriones. La liebre de marzo llenó una taza más y la ofreció a Alicia. Ven, toma un poco de té. Puede que no lo entiendas todo, pero no te preocupes. Aquí, entendemos que todo es más sencillo si se disfruta sin preguntas. Alicia, sin muchas otras opciones, aceptó la taza. Tomó un sorbo, pero al instante se dio cuenta de que el té era tan extraño como la situación en la que se encontraba. El sabor no era malo, pero tampoco era como cualquier té que hubiera probado antes. Es raro, ¿verdad? Dijo la liebre de marzo, con una mirada divertida. Todo en este lugar es raro. Alicia no pudo evitar reír ante la afirmación, aunque en su interior se preguntaba si había alguna lógica en lo que estaba sucediendo. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a aceptar que en este mundo todo era posible, y que quizás no era necesario entenderlo todo. De alguna manera, todo lo que vivía era parte de una aventura única, y quizás lo más importante era experimentar, sin preocuparse demasiado por las respuestas. ¿Sabes? Dijo el sombrerero loco, con una mirada que parecía más filosófica de lo esperado. El problema de muchos es que pasan tanto tiempo buscando respuestas que olvidan disfrutar del misterio. Yo prefiero perderme en la pregunta. La liebre de marzo asintió. Exacto. El misterio es lo que le da sabor a la vida. No tenemos que entenderlo todo. Solo vivirlo. Alicia se sintió por fin un poco más tranquila, aunque aún sin respuestas claras. Decidió que, por ahora, lo mejor sería seguir disfrutando del té y de la compañía, dejando de lado la necesidad de comprender todo de inmediato. Quizás, al final, las respuestas llegarían solas, cuando menos las esperara. En ese momento, el sombrerero loco levantó su taza con entusiasmo y dijo con una sonrisa traviesa. Un brindis por el tiempo. Aunque, como ya hemos dicho, no sabemos qué hora es. Todos levantaron sus tazas en un brindis sin sentido, y Alicia se unió a ellos, disfrutando de la extraña y maravillosa compañía. Aunque el caos seguía reinando en la mesa,
Alicia se sintió por primera vez aceptada en este mundo que no conocía, y comprendió que tal vez la vida era más divertida cuando no tratabas de ponerle etiquetas o reglas. Capítulo 9. El jardín de las flores parlantes. Después de su encuentro con el sombrerero loco y la liebre de marzo, Alicia continuó su camino por el País de las Maravillas, un lugar donde todo parecía estar en constante cambio y sin lógica alguna. Mientras caminaba, aún reflexionando sobre las extrañas lecciones que acababa de aprender, comenzó a notar que a lo lejos había algo diferente. Un jardín, vasto y brillante, se extendía frente a ella, cubierto de flores que brillaban con colores intensos. Lo curioso no era solo la belleza de las flores, sino que parecía que todas ellas estaban susurrando entre sí, como si compartieran secretos entre las hojas. Alicia, intrigada, se acercó lentamente. Mientras avanzaba, las flores parecían volverse más vivas, con los colores fluctuando y los susurros tornándose más audibles. Cada paso que daba, las flores parecían mirarla con curiosidad, como si estuvieran esperando a ver qué haría. ¿Quién está allí?, preguntó una de las flores, levantando su cabeza con una expresión inquisitiva. Alicia se detuvo en seco, sorprendida por lo que acababa de escuchar. Nunca había conocido flores que pudieran hablar. «Hola», dijo, aún sin saber muy bien qué esperar. «Ustedes pueden hablar». Una de las flores más cercanas, una con pétalos de un rojo brillante y una mirada desafiante, se inclinó un poco hacia adelante, como si estuviera evaluando a Alicia. «¿Y tú puedes escuchar?», respondió con una voz melodiosa, pero algo burlona. «Porque parece que somos las únicas que hablamos por aquí». Alicia, algo desconcertada, asintió con cautela. «Sí, puedo escucharlas. ¿Qué están diciendo?». Otra flor, que parecía tener un tono más suave y cálido, levantó su cabeza, mirando a Alicia con una mirada amable. «Estamos discutiendo sobre el sol, sobre la lluvia y sobre qué colores nos favorecen más. Nos preocupan muchas cosas, aunque no todas son tan importantes como otras». Alicia, intrigada por lo que oía, se acercó un poco más, pero sin dejar de sentir que algo extraño había en la forma en que las flores hablaban. ¿Discutiendo sobre qué colores les favorecen más? ¿No deberían preocuparse más por otras cosas? La flor roja, que había hablado antes, soltó una risa suave, casi como si fuera una broma interna. «Ah, querida, en este jardín, el color es todo. Sin el color, ¿qué seríamos? Un montón de hojas verdes y nada más». Alicia pensó un momento en lo que acababa de decir la flor. En su mundo, los colores eran importantes, claro, pero no tanto como para que fuera un tema de discusión constante. Sin embargo, en este mundo peculiar, todo parecía tener un significado diferente. Entonces, ¿cómo deciden qué color es el mejor?, preguntó, curiosa. La flor roja se inclinó hacia ella, con una sonrisa amplia. «Bueno, eso depende de muchos factores. El sol, la lluvia, la época del año, y el ánimo. Si estás feliz, los colores más brillantes parecen los mejores. Si estás triste, los colores más oscuros son los que te llaman la atención. Es todo un asunto de emociones, querida. Aquí, no todo se trata de la apariencia, sino del sentimiento que llevas dentro». Alicia no pudo evitar sonreír ante la respuesta. Parecía que, de alguna manera, las flores del País de las Maravillas entendían algo que en su mundo no era tan evidente. Pero, a pesar de todo, no podía dejar de sentirse un poco confundida. «Así que, si yo me siento triste, el color que más me atraería sería uno oscuro». La flor roja asintió con gravedad. «Exactamente. Y si te sientes feliz, los colores más brillantes te parecerán los más hermosos. El color refleja el alma, y la naturaleza sabe cómo sintonizar con nuestros sentimientos». Alicia meditó sobre lo que acababa de escuchar. Algo en ello le parecía razonable, y a la vez muy extraño. En su mundo, el color de las cosas no dependía de cómo se sentía la gente. Pero en el País de las Maravillas, parecía que todo estaba en constante cambio, y cada regla que conocía se desmoronaba. «¿Y qué pasa con el sol y la lluvia?», preguntó, con un atisbo de curiosidad en su voz. Una de las flores cercanas, una flor amarilla que brillaba intensamente como un pequeño sol, levantó su tallo y comenzó a hablar. «El sol nos da vida. Sin él, nuestras raíces no crecerían. Pero también necesitamos la lluvia.
La lluvia nos refresca, nos da el agua que necesitamos para florecer. Ambos son importantes, y nunca debemos olvidarlo. El sol sin lluvia es una flor marchita, y la lluvia sin sol es una flor triste. Alicia escuchó atentamente, comprendiendo lo que las flores querían decir. Parecía que, en el país de las maravillas, hasta los elementos más simples, como el sol y la lluvia, tenían un significado profundo, algo que trascendía su función más obvia. Entonces, el sol y la lluvia tienen que trabajar juntos para que florezcamos correctamente. Dijo Alicia, como si hubiera descifrado el enigma. Las flores asintieron al unísono. Exacto, querida. El sol y la lluvia no son enemigos. Se complementan. Y nosotros, las flores, aprendemos a disfrutar de ambos. Alicia sonrió al comprender que, en cierto modo, todo en el país de las maravillas parecía encontrar su equilibrio, incluso en la confusión más absoluta. Aquí, donde nada tenía por qué tener sentido, las flores hablaban de cosas tan sencillas como el sol y la lluvia con una sabiduría que parecía mucho más profunda de lo que uno podría esperar. Creo que voy entendiendo. Dijo Alicia, mirando a las flores con una nueva apreciación. Cada cosa tiene su lugar, y todo tiene su propósito. Una de las flores, la que parecía la más vieja y sabia, sonrió dulcemente. Así es, querida Alicia. Aquí, en el país de las maravillas, todo tiene un propósito. Y tú, al igual que nosotros, eres parte de este hermoso y extraño jardín. Alicia, después de esta profunda reflexión, decidió que era hora de continuar su viaje. Se despidió de las flores, agradecida por la lección inesperada que acababa de recibir. Mientras se alejaba, sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. El caos del país de las maravillas seguía siendo desconcertante, pero quizás, pensó, el secreto estaba en aceptar la belleza de lo que no se entendía. Y así, con el sol brillando sobre su rostro y una sensación de equilibrio en su corazón, Alicia siguió su camino, lista para enfrentarse a lo que el extraño y maravilloso mundo aún le tenía preparado. Capítulo 10. La reina de corazones y el juego de croquet. Después de dejar atrás el misterioso jardín de las flores parlantes, Alicia continuó su recorrido, ahora con una mente llena de pensamientos confusos sobre lo que acababa de experimentar. Mientras avanzaba, se percató de un bullicio a lo lejos. Era un ruido festivo, pero al mismo tiempo algo inquietante. Se acercó lentamente, y pronto se encontró frente a un gran palacio adornado con corazones rojos brillantes. Allí, en el centro del vasto jardín, se celebraba una extravagante partida de croquet. Alicia observó atónita cómo un grupo de cartas de naipes, que caminaban sobre dos patas, organizaban el juego. Las cartas, en lugar de ser simples naipes, estaban formadas por figuras humanas con uniformes rojos, con coronas en sus cabezas. Las palas de croquet eran, curiosamente, flamencos, y las pelotas, erizos de tierra. El paisaje parecía sacado de una obra de arte surrealista, y el escenario era aún más extraño de lo que Alicia podía haber imaginado. De pronto, una figura imponente apareció, con una corona desmesuradamente grande en su cabeza y un cetro en sus manos. Era la reina de corazones, conocida por su temperamento volátil y su poderosa autoridad en el país de las maravillas. Su rostro estaba severo, y su mirada, aunque sonriente, emanaba una amenaza latente. Al verla, todas las cartas y demás figuras se alinearon rápidamente, adoptando una postura rígida. «¡Jugadores!», exclamó la reina de corazones con voz autoritaria, mientras su mirada barría el jardín. «Comencemos el juego de croquet. Pero recordad, si no jugáis bien, seréis ejecutados». Alicia, sorprendida por la amenaza, se sintió incómoda y un tanto desconcertada. Sin embargo, al ver que no tenía otro lugar a donde ir, decidió acercarse para ver qué sucedía. Con una sonrisa nerviosa, intentó integrarse en el juego. «¿Puedo jugar también?», preguntó, sin saber muy bien qué esperar. La reina de corazones la miró de arriba a abajo, y luego asintió, aunque con una mueca en su rostro, como si aceptara la idea con cierta desconfianza. «Bien, pero recuerda, Alicia, no eres más que una invitada. No se tolerará ningún error», dijo la reina, mientras señalaba a las cartas y las flamencas. Alicia se sintió un poco nerviosa, pero decidió no dejarse intimidar. Tomó un flamenco por el cuello, tal como las cartas lo hacían,
y lo colocó frente a la pelota de erizo. Sin embargo, no estaba del todo segura de cómo golpearlo sin causarle daño al animal. «Rápido, niña», ordenó la reina, que había comenzado a impacientarse. «Hazlo ya». Con un leve temblor en sus manos, Alicia intentó golpear la pelota, pero el flamenco, al moverse, provocó que la pelota rodara en una dirección equivocada, fuera del campo de juego. La reina de corazones se puso roja de furia. «¡Qué desastre!», gritó. «Ejecutadla. Ejecutadla inmediatamente». Las cartas, que se habían alineado con precisión, comenzaron a avanzar hacia Alicia con la intención de apresarla. Sin embargo, en el momento justo, apareció un pequeño conejo blanco, el mismo que había guiado a Alicia en su primer encuentro con el País de las Maravillas. Se acercó a la reina de corazones con una expresión nerviosa, y comenzó a hablar rápidamente. «Su Majestad, lo siento mucho, pero quizás podamos reconsiderar este castigo. Alicia no conoce bien las reglas. Es nueva aquí». La reina, aún furiosa, consideró el comentario, pero su ira no se desvaneció por completo. Miró a Alicia con desdén y luego, en un tono que combinaba entre la furia y la amabilidad forzada, dijo: «Está bien. Te dejaré vivir. Por ahora. Pero no quiero más errores». Alicia, aliviada, asintió rápidamente y se apartó de la reina, sin querer desafiar más su autoridad. Sabía que no podía permitirse un segundo error en ese juego extraño y peligroso. En ese momento, las cartas comenzaron a organizar el campo de croquet de nuevo, y la reina, con una sonrisa que parecía más bien una mueca, dio la señal para reanudar el juego. Alicia decidió mantenerse a un lado, observando las jugadas que los demás hacían. Notó que los jugadores eran extremadamente competentes, y que todo el juego parecía ser una mezcla entre destreza y pura suerte. Sin embargo, en el caos del campo, se dio cuenta de algo aún más desconcertante. A medida que observaba el comportamiento de las cartas, una sensación de tristeza y rigidez la invadió. Las cartas no jugaban porque quisieran, estaban cumpliendo con una obligación impuesta por la reina. Estaban atadas a una rutina de obediencia, y sus movimientos eran rápidos, pero carentes de verdadera alegría. Incluso las flamencas, que habían sido tan vivaces en el principio, parecían agotadas por la tarea. ¿No es eso un poco cruel?, preguntó Alicia al conejo blanco, que estaba cerca, observando la competencia con desdén. «¿Cruel?», respondió el conejo, mirando a Alicia con una mirada cansada. «Eso es lo que sucede aquí, querida. Las reglas son las reglas, y la reina no admite ninguna forma de duda. Todos los que viven aquí deben seguir sus órdenes al pie de la letra. Si alguien se atreve a cuestionarlas, la reina no tiene piedad». Alicia reflexionó sobre sus palabras. No le gustaba la sensación de opresión que percibía en ese lugar. Aunque todo en el País de las Maravillas parecía estar envuelto en un caos constante, había algo en este juego que le resultaba inquietante. Las reglas no eran solo reglas, eran mandatos impuestos por el miedo y el control. Así que, ¿nadie puede desafiar la autoridad de la reina?, preguntó, intrigada. El conejo la miró con una sonrisa triste, casi como si supiera lo que ella ya sospechaba. Aquí, en el País de las Maravillas, desafiar a la reina es más peligroso que cualquier otra cosa. Pero no te preocupes, Alicia. A veces, los desafíos vienen de formas que uno no puede prever. Y tal vez, algún día, esa autoridad se verá cuestionada. Alicia sonrió levemente ante sus palabras. Algo en su interior le decía que este mundo, tan caótico y extraño, aún tenía secretos que descubrir. Tal vez la verdadera lección no era simplemente seguir las reglas, sino entender cuándo debía desafiarse lo que parecía ser inmutable. Así, mientras las cartas de naipe seguían jugando al croquet, Alicia se sentó en silencio, observando el desenlace del juego y reflexionando sobre su lugar en todo esto. El País de las Maravillas no era solo un mundo de maravillas, era también un lugar donde el control y la libertad estaban en constante lucha. Capítulo 11. La consulta con el lirón y el caballo de juguete. Después de su inesperado encuentro con la reina de corazones y el extraño juego de croquet, Alicia decidió que necesitaba un respiro. La tensión en el aire era palpable, y los acontecimientos del día le habían dejado con más preguntas que respuestas. Mientras caminaba por un sendero que serpenteaba por el jardín real,
con la esperanza de encontrar algo más tranquilo y comprensible, comenzó a escuchar risas suaves y susurros. Intrigada, siguió el sonido y, pronto, llegó a un pequeño claro donde encontró a dos figuras peculiares. El primero era un lirón, pero no uno común. Este lirón llevaba puesto un pequeño sombrero de copa alta y estaba muy ocupado revisando un montón de papeles dispersos por el suelo. Al lado de él, un pequeño caballo de juguete, que parecía estar dando vueltas sobre sí mismo de manera incansable, dejaba caer cascadas de polvo dorado mientras giraba. El lirón no parecía notar la presencia de Alicia, demasiado concentrado en su trabajo. Alicia observó a su alrededor con curiosidad, preguntándose qué podía estar pasando. «Disculpen», se atrevió a preguntar Alicia, rompiendo el silencio. El lirón levantó la vista brevemente, pero al ver a Alicia, su rostro se iluminó en una sonrisa. «Ah, sí, ¿qué tal? Soy el lirón. Si quieres, puedes quedarte y observar cómo hago mi trabajo», dijo mientras se inclinaba sobre los papeles, con una mirada distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. «¿Y qué es lo que estás haciendo?», preguntó Alicia, sin poder contener su curiosidad. «Oh, simplemente estoy resolviendo problemas de lógica compleja», respondió el lirón con calma, sin inmutarse. «Es mi pasatiempo favorito. Aunque ahora que lo pienso, creo que estoy un poco cansado de tanto pensar». Alicia lo miró desconcertada. ¿Problemas de lógica compleja? Todo en el País de las Maravillas parecía ser una mezcla de cosas sin sentido, pero algo en el lirón le transmitió una sensación de tranquilidad. «Bueno, tal vez sea mejor que no sigas resolviendo esos problemas por ahora», sugirió Alicia, observando cómo el pequeño caballo de juguete seguía girando en círculos, aparentemente sin detenerse. El lirón, quien por fin pareció prestar atención a la situación, levantó la mirada hacia el caballo, luego volvió a mirar a Alicia y suspiró profundamente. «Sí, tienes razón. Este juego del caballo me está mareando. Pero a veces uno se siente como él, dando vueltas sin poder detenerse». «¿Qué significa eso?», preguntó Alicia, intrigada por las palabras del lirón. «Significa que, a veces, las personas o las situaciones nos hacen sentir atrapados, como ese caballo que gira sin cesar. Nos gustaría encontrar una salida, pero no sabemos cómo hacerlo», respondió el lirón pensativamente. Alicia, que ya se había acostumbrado a las filosofías un tanto crípticas que encontraba en el País de las Maravillas, asintió lentamente. «Eso tiene sentido. Entonces, ¿qué me sugieres que haga?», preguntó con una mezcla de cansancio y esperanza. El lirón sonrió y se encogió de hombros. «A veces, la respuesta no está en hacer nada. A veces, solo tenemos que dejar que las cosas sigan su curso, sin forzarlas», dijo, mientras se reclinaba en su silla, claramente satisfecho con su propia sabiduría. Alicia frunció el ceño, pero también le dio algo en qué pensar. Mientras el lirón parecía sumergirse de nuevo en sus pensamientos, Alicia echó un último vistazo al pequeño caballo de juguete, que por fin parecía haber ralentizado su movimiento. «¿Y tú, caballo? ¿Qué opinas de todo esto?», preguntó en voz baja, como si esperara que el juguete pudiera responder. Pero el caballo, como era de esperar, no dijo nada. Solo continuó dando vueltas, en su pequeño ciclo interminable. Quizás sea cierto lo que el lirón dice. Quizás lo mejor sea simplemente dejar que las cosas sigan su curso. Después de todo, nada en este lugar parece tener lógica. ¿Por qué debería preocuparme tanto?, pensó Alicia, mientras una pequeña sonrisa comenzaba a formarse en su rostro. En ese momento, el lirón dejó de mirar sus papeles y, con una expresión de satisfacción, se levantó de su asiento. «Bueno, Alicia, ya que estás aquí, ¿por qué no te quedas un rato más? Te puedo contar algunas historias sobre mi vida. Tal vez encuentres algo de sentido en ellas», sugirió, mostrando una extraña mezcla de invitación y desinterés. Alicia, aunque algo confundida por la situación, decidió quedarse y escuchar. Después de todo, la curiosidad que había sentido al llegar a este lugar seguía viva en su corazón, y no iba a dejar que una oportunidad como esa se le escapara. «Está bien. Estoy dispuesta a escuchar tus historias, lirón», dijo, mientras se sentaba cerca del pequeño animal. El lirón sonrió ampliamente y comenzó a relatar historias extravagantes sobre sus aventuras en el País de las Maravillas,
historias que involucraban otros personajes extravagantes como el sombrerero y la liebre de marzo. Mientras hablaba, el caballo de juguete seguía girando en círculos, como si fuera parte de un cuadro en movimiento. Alicia escuchaba atentamente, pero en su mente seguía dando vueltas la misma pregunta: ¿qué era lo que realmente significaba todo esto? El País de las Maravillas era un lugar lleno de figuras excéntricas, pero ¿cuál era el verdadero propósito de su existencia? El lirón, al notar que Alicia parecía perdida en sus pensamientos, se detuvo un momento y, con una sonrisa divertida, dijo: Alicia, a veces nos perdemos tanto en las preguntas que olvidamos disfrutar de las respuestas, aunque sean extrañas. En este lugar, nada es lo que parece, y todo puede ser lo que tú decidas que sea. Alicia miró al lirón, entendiendo que, tal vez, no debía tratar de encontrar un sentido lógico en todo lo que sucedía a su alrededor. En lugar de eso, tal vez debía aceptar la locura del lugar y aprender de ella. Tal vez tengas razón, lirón. Tal vez debo dejarme llevar por las locuras del País de las Maravillas. Respondió con una pequeña sonrisa, mientras se recostaba, disfrutando del peculiar ambiente que la rodeaba. Capítulo 12. La carrera con los tiempos y la larga espera. Alicia se adentró aún más en el corazón del País de las Maravillas, sintiendo la extraña sensación de estar atrapada entre el caos y la maravilla. Mientras caminaba, escuchó una serie de murmullos, susurros entrecortados por risas nerviosas. Decidió seguir el sonido, que la llevó hasta un jardín exuberante lleno de flores gigantescas y árboles extraños. En medio de este jardín, encontró a un grupo peculiar de personajes reunidos en círculo. En el centro del grupo había un conejo blanco, que no era el mismo que el que Alicia había visto antes. Este conejo era mucho más ansioso y apurado, y parecía estar huyendo de algo, o quizás hacia algo. A su lado, un búho con gafas, que parecía ser más bien un tipo de maestro o consejero, miraba detenidamente el reloj que llevaba colgado al cuello, mientras murmuraba cifras ininteligibles. «Rápido, rápido, conejito. No te detengas», gritó el búho con un tono severo, mirando fijamente al conejo. El conejo, visiblemente alterado, comenzó a dar saltos desmedidos alrededor del jardín, como si estuviera buscando algo o alguien. Alicia observó con atención, preguntándose qué estaba pasando. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó finalmente, sin poder contener su curiosidad. El conejo, al oírla, se detuvo por un momento, y con un suspiro de alivio, se dirigió hacia ella. «Oh, es usted. Disculpe, pero debe seguirme inmediatamente, no tenemos tiempo que perder», exclamó, apurado. «¿Seguirte? ¿A dónde vas?», preguntó Alicia, sin entender bien la urgencia de la situación. «No tengo tiempo para explicaciones. Necesito que me ayudes a encontrar el camino correcto para una carrera muy importante. El tiempo está en juego», dijo el conejo, con los ojos muy abiertos y el aliento entrecortado. Alicia, aunque sorprendida, no pudo evitar sentirse intrigada. Siempre había escuchado hablar de las carreras, pero nunca de una carrera con el tiempo como contrincante. Decidió seguir al conejo, y juntos corrieron por los sinuosos caminos del jardín, mientras el búho les daba instrucciones de vez en cuando, aunque a veces su voz se perdía entre el ruido del viento y el sonido de los relojes que sonaban a su alrededor. A lo lejos, se podía ver una especie de arco gigante hecho de hojas entrelazadas, y detrás de él, una multitud de figuras que parecían estar esperándolos. El conejo saltó rápidamente hacia el arco, con Alicia a su lado, sin dejar de mirar los relojes, que avanzaban a toda velocidad. «Rápido, rápido. Ya estamos casi ahí», gritó el conejo, sin poder calmar su nerviosismo. Alicia, aunque un poco agotada por la carrera, no pudo evitar sentir una creciente emoción. Al llegar al arco, el conejo se detuvo abruptamente y miró alrededor, buscando con ansiedad. «¿Dónde está? ¿Dónde está?», murmuró, mientras el búho lo observaba desde una distancia. «¿Dónde está qué?», preguntó Alicia, mirando a su alrededor. «El reloj. El reloj de las respuestas. Es lo que necesitamos para ganar la carrera», exclamó el conejo, con los ojos tan abiertos que casi parecían salirse de su cara. Alicia, algo desconcertada, comenzó a mirar en todas direcciones, pero no podía encontrar nada que se pareciera a un reloj especial. El jardín parecía estar lleno de árboles, arbustos y flores,
pero no veía ningún objeto que pudiera ser el reloj del que hablaba el conejo. ¿Qué es ese reloj, exactamente?, preguntó Alicia, con más interés que antes. Es un reloj que tiene el poder de alterar el tiempo. Nos permite adelantarnos o retroceder en las cosas, de acuerdo con lo que necesitamos. Sin él, todo este esfuerzo será inútil. Respondió el conejo, su voz temblando de ansiedad. Pero, ¿cómo sabemos dónde encontrarlo?, preguntó Alicia, mirando alrededor, aún más confundida. La respuesta está en el aire. Escucha el tiempo. El tiempo nunca miente, dijo el búho, con su tono habitual de sabiduría. Alicia intentó escuchar atentamente, pero todo lo que oyó fue el sonido del viento moviendo las hojas y el lejano canto de algunos pájaros. Nada que indicara la presencia de un reloj mágico o de alguna pista sobre su paradero. Esto es absurdo, dijo Alicia finalmente, deteniéndose. El conejo y el búho la miraron sorprendidos. ¿Cómo puedes decir eso? Esto es una carrera con el tiempo. Si no conseguimos el reloj, perderemos, gritó el conejo, mirando a Alicia con desesperación. Alicia, sin embargo, comenzó a reír. Creo que finalmente entiendo lo que está pasando aquí. El tiempo no se puede ganar ni perder. No podemos correr contra él, porque siempre está en constante movimiento. Si seguimos tratando de controlarlo, solo nos agotaremos, dijo con una sonrisa. El conejo la miró confundido, pero el búho asintió lentamente. Es una lección importante, Alicia. Quizás no todo en la vida pueda ser ganado o perdido, y el tiempo no siempre es un enemigo, dijo el búho, reflexionando sobre las palabras de Alicia. Mientras el tiempo seguía avanzando y los relojes continuaban sonando, Alicia se dio cuenta de que la verdadera carrera no era contra el tiempo, sino contra la ansiedad que uno mismo creaba al tratar de apresurarse. Creo que no necesitamos más carreras ni más relojes mágicos. Solo necesitamos vivir el momento, dijo, mientras se sentaba en el suelo del jardín. El conejo, aunque todavía algo perplejo, se unió a ella. El búho, finalmente, dejó de mirar los relojes y comenzó a hablar con más calma. Tienes razón, Alicia. Tal vez el tiempo no sea algo que deba ser apresurado, sino algo que debe ser vivido. Capítulo 13. La fiesta del sombrerero loco. Alicia continuó su recorrido a través del País de las Maravillas, sorprendida por lo que había experimentado hasta el momento. Mientras avanzaba por un sendero bordeado de flores extrañas, notó que, en la distancia, se alzaba una extraña figura, un gran sombrero que parecía flotar sobre el suelo, sostenido por una figura que Alicia no podía distinguir bien. Decidió acercarse, intrigada. A medida que se acercaba, la figura se reveló. Era un hombre con un sombrero aún más grande de lo que Alicia había imaginado, adornado con una cinta roja brillante. Él no parecía preocuparse por su tamaño, y estaba sentado frente a una mesa, rodeado de tazas de té y platos vacíos. Alicia no pudo evitar sentirse atraída por la mesa, que estaba dispuesta de una forma caótica, como si los objetos fueran parte de algún juego absurdo. Bienvenida, bienvenida. Siéntate, siéntate, querida niña. Aquí siempre hay espacio para más, pero solo si estás dispuesta a participar en nuestro festín, dijo el hombre con el sombrero, levantándose rápidamente y tomando asiento en una de las sillas, que parecía ser la más cómoda. Alicia, sorprendida por la invitación, dudó un momento. No sabía si debía unirse a la fiesta, pero la curiosidad pudo más que su prudencia. Se sentó en una de las sillas vacías, que crujió bajo su peso. De repente, el sombrero comenzó a hablar de nuevo, con una sonrisa que parecía aún más extraña que su sombrero. Estás aquí en el momento perfecto, querida. Este es un evento muy especial, una fiesta del té que nunca termina, dijo el sombrerero, mientras levantaba su taza, que estaba completamente vacía. ¿Una fiesta sin fin?, preguntó Alicia, mirando a su alrededor, tratando de entender la situación. Sí, siempre estamos celebrando el té, aunque no siempre tenemos té, dijo el sombrero, riendo de su propia broma, mientras se servía lo que parecía una taza vacía. Alicia miró a su alrededor y notó que no era solo el sombrerero quien parecía participar en el caos. A su lado, había una liebre de marzo que también estaba tomando una taza vacía, y un lirón que dormía profundamente en un rincón de la mesa. ¿No tienen té?, preguntó Alicia,
confundida. Té. No necesitamos té. Aquí lo que importa es el momento. Respondió el sombrerero, mirando fijamente a Alicia con unos ojos que brillaban de una manera un tanto inquietante. Si te quedas mucho tiempo, te acostumbrarás a este tipo de cosas. ¿Qué tipo de cosas? Preguntó Alicia, que ya no sabía si la situación era absurda o si realmente tenía sentido de alguna manera. Lo que pasa en el País de las Maravillas no siempre tiene sentido, pero eso no importa. Aquí el tiempo no se rige por las reglas del mundo normal. Aquí todo puede suceder al mismo tiempo. Respondió el sombrerero, mientras levantaba su taza vacía de nuevo. Alicia, sintiéndose más cómoda entre tanta rareza, decidió participar en la conversación. Entonces, ¿qué tipo de reglas siguen aquí? El sombrerero la miró y sonrió de manera aún más amplia. No hay reglas. O, mejor dicho, las reglas son lo que tú decidas que sean. Lo único que necesitas hacer es seguir el flujo. ¿El flujo? Preguntó Alicia, ahora aún más confundida, pero de alguna manera sintiéndose intrigada por esa idea. Exacto, el flujo. Es como un río que nunca se detiene. Si intentas luchar contra él, te arrastrará. Pero si lo dejas llevarte, te llevará a lugares increíbles, como esta mesa, donde el tiempo y el espacio no tienen la menor importancia. Dijo el sombrerero, señalando la mesa llena de platos vacíos, que se llenaban y vaciaban por sí solos en una especie de danza ininterrumpida. La liebre de marzo, que hasta ese momento había estado en silencio, levantó la cabeza y dijo con voz cansada, «Y si no te sientas, no puedes participar en la conversación. Es la única regla aquí». Alicia se sorprendió por la lógica tan extraña, pero decidió sentarse más cómodamente. Mientras lo hacía, notó que la conversación parecía tomar una nueva dirección. ¿Sabías que una vez pregunté al gato de Cheshire qué sucedería si el tiempo no existiera? Dijo el sombrerero de repente, mirando a Alicia de manera expectante. ¿Y qué te respondió? Preguntó Alicia, interesada por el cambio de tema. Me dijo que no importaba. Que si el tiempo no existiera, no habría necesidad de preocuparse por nada. Es decir, si no hay tiempo, no hay nada que hacer. Y si no hay nada que hacer, puedes hacer lo que te plazca. Respondió el sombrero, con una sonrisa filosófica. ¿Eso significa que estamos atrapados en este momento? Preguntó Alicia, comenzando a entender la importancia del tiempo en todo este caos. No, querida. Significa que el momento es todo lo que tenemos. Y lo único que podemos hacer con él es vivirlo. Lo que vendrá, vendrá. Y lo que se fue, se fue. No hay nada más importante que este preciso instante. Dijo el sombrero, mirando a Alicia con unos ojos brillantes de sabiduría. Así que todo esto es parte del momento. Dijo Alicia, comprendiendo poco a poco la lección que el sombrerero trataba de enseñarle. Exacto. Pero recuerda, aquí en el País de las Maravillas, el momento nunca se repite. Así que debes aprovecharlo mientras dure. Respondió el sombrero, levantando su taza vacía una vez más. Alicia se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. A su alrededor, los personajes continuaron su extraña celebración, ajenos a las reglas que parecían regir su mundo. Pero para Alicia, ese momento, ese encuentro con el sombrerero loco, comenzó a sentirse como una lección importante. En un mundo caótico, a veces lo único que podemos hacer es disfrutar de la locura que nos rodea. Y así, mientras el sombrerero, la liebre y el lirón seguían su fiesta sin fin, Alicia comprendió que, aunque el tiempo parecía no importar en ese lugar, lo que realmente importaba era la capacidad de ser parte de la historia, de la fiesta, de ese presente inmutable que siempre estaba allí, esperando a ser vivido. Capítulo 14. La carrera de las cervezas. Alicia se despidió del sombrerero loco y la liebre de marzo, agradecida por la peculiar conversación. Sentía que había aprendido algo importante sobre el flujo del tiempo, aunque no estaba del todo segura de haber comprendido todo. El mundo del País de las Maravillas seguía sorprendiéndola a cada paso, y su curiosidad no parecía disminuir en lo más mínimo. Mientras caminaba por un campo cubierto de hierba que se extendía ante ella, vio un grupo de figuras en la distancia. Intrigada, se acercó y descubrió que eran varios animales, algunos conocidos y otros completamente extraños. Al frente de todos, había una figura que parecía ser la líder de la extraña procesión,
un pato con gafas de sol y una corbata roja. A su lado, un par de ratones pequeños sostenían una bandera, mientras un grupo de pájaros cantores cantaba una melodía alegre. «Bienvenida a nuestra gran carrera», exclamó el pato, saludando a Alicia con una sonrisa que parecía más bien una mueca. «Hoy es el día en que celebramos la rapidez de nuestras mentes, el poder de la imaginación y, por supuesto, la habilidad de correr como las aves». Alicia, sin entender bien, miró a su alrededor. ¿Una carrera? ¿Y qué es lo que estamos corriendo? Lo que sea que encuentres en tu camino, respondió el pato, mientras ajustaba su corbata con un gesto que parecía más una rutina que una acción pensada. ¿Por qué corren sin saber qué es lo que van a encontrar?, preguntó Alicia, sorprendida. Porque eso es lo que hace que la carrera sea interesante, respondió el pato, guiñando un ojo. Nunca sabemos lo que vamos a encontrar, pero eso es lo que hace que cada paso sea único. Con una risa burlona, Alicia observó a los participantes de la carrera, que ya estaban alineados en una extraña línea de salida. Había un gato con botas, un conejo con gafas de aviador, un pez que volaba y un par de tortugas que caminaban tan lentamente que parecían no moverse en absoluto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer exactamente?, preguntó Alicia, cada vez más desconcertada. Correr, por supuesto. Pero no cualquier carrera, sino una carrera de imaginación, respondió el pato, con una mirada tan seria que Alicia no pudo evitar sonreír ante la ironía de la situación. Carrera de imaginación, repitió Alicia, confundida, pero también intrigada. Eso significa que no importa quién gane. Exacto, dijo el pato con una sonrisa de satisfacción. La verdadera carrera está en tu mente. Si te sientes ganador, ya lo eres. Alicia no sabía si estaba entendiendo bien o si todo esto no tenía ningún sentido, pero decidió unirse a la carrera. Después de todo, el País de las Maravillas no se regía por las mismas reglas que el mundo real. Quizá, pensó, esta carrera era una oportunidad para ver las cosas desde una nueva perspectiva. Al sonar una campanilla, todos los participantes comenzaron a correr. La carrera no era de velocidad, sino de creatividad. Alicia observó al gato con botas saltar de un lado a otro, moviéndose con una gracia inesperada. El conejo con gafas de aviador volaba en círculos, mientras el pez que volaba hacía piruetas en el aire. Alicia, por su parte, comenzó a correr sin un rumbo fijo. Corrió en línea recta, luego se desvió hacia la derecha, dando saltos y tropezando con las raíces de los árboles. No parecía que alguien estuviera ganando, ni siquiera los participantes parecían estar interesados en llegar a la meta. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. Sus pensamientos se volvían cada vez más rápidos y vívidos. Comenzó a imaginar paisajes imposibles, criaturas fantásticas, y mundos enteros que surgían de su mente como si fueran parte del mismo escenario del País de las Maravillas. Los árboles se transformaban en castillos flotantes, las flores se convertían en criaturas parlantes que la animaban a seguir adelante. Cada paso parecía llevarla más profundamente a un universo de posibilidades infinitas. «Mira, estás ganando», dijo una voz que provenía de algún lugar a su lado. Al voltear, Alicia vio al pato que la observaba con una sonrisa satisfecha. «Estoy ganando», dijo Alicia, sorprendida, mirando a su alrededor. «Estás ganando en tu mente, querida. Eso es lo que importa. En esta carrera, no se trata de llegar a la meta, sino de disfrutar del viaje», respondió el pato, levantando la bandera de la victoria. Alicia se detuvo un momento para reflexionar sobre esas palabras. En un mundo como el del País de las Maravillas, donde todo parecía no tener sentido, había algo que sí lo tenía: la importancia del presente, del momento que se vivía. No importaba si ganaba o perdía, lo que importaba era lo que había experimentado durante la carrera. Al final, la carrera terminó sin un ganador claro. Los participantes se reunieron en un círculo, riendo y celebrando lo absurdo de la competencia. Alicia se unió a ellos, agradecida por la lección que había aprendido. En la vida, no siempre se trata de la meta, sino del camino recorrido para llegar a ella. «¿Lo ves, Alicia?», dijo el pato, sonriendo ampliamente. «La verdadera carrera es la que tú te decides a correr. Y a veces, la victoria está en el camino y no en el final». Alicia sonrió, comprendiendo que en este extraño mundo había mucho que aprender,
pero lo más importante era no tomar las cosas demasiado en serio. Mientras se sentaba con los demás, escuchando sus risas y viendo cómo las criaturas extrañas continuaban disfrutando del caos, ella se dio cuenta de que, al fin y al cabo, había encontrado su propio lugar en el País de las Maravillas. Un lugar donde no importaba si se ganaba o no, sino lo que se vivía en el proceso. Capítulo 15. La corte de la reina de corazones. Alicia, aún con la imagen de la extraña carrera en su mente, caminaba por el sendero cubierto de flores que se extendía frente a ella. Su curiosidad la guiaba de un lugar a otro, sin un destino fijo, pero con el deseo constante de entender más sobre este fascinante y disparatado mundo. De repente, oyó un bullicio a lo lejos, seguido de risas y gritos. El sonido se hizo más fuerte a medida que avanzaba, y pronto llegó a un gran jardín lleno de flores en forma de corazones. En el centro del jardín, había una enorme y majestuosa cancha de croquet. Alicia observó con asombro cómo las criaturas jugaban, pero no era el tipo de croquet que conocía. Las bolas no eran pelotas, sino ardillas, y los mazos eran enormes flamencos, manejados por figuras de lo más extrañas. Pero lo que más le llamó la atención fue la presencia de la reina de corazones, que observaba el juego desde un trono real. La reina era una figura imponente, de rostro severo y expresión autoritaria, con una capa de terciopelo rojo que parecía envolver todo a su alrededor. A su lado, estaba el rey de corazones, un hombre pequeño y algo tímido, que apenas se atrevía a hablar. «¡Que empiece el juego!», gritó la reina, su voz resonando en todo el jardín. Alicia, al ver la escena, no pudo evitar sentirse un poco intimidada. Decidió acercarse, curiosa por saber qué estaba ocurriendo. «¿Puedo unirme?», preguntó Alicia, alzando la mano con cierta timidez. La reina la miró con una mezcla de sorpresa y desdén, como si la idea de que alguien más quisiera participar en su juego fuera completamente absurda. Sin embargo, después de unos momentos de silencio, asintió con la cabeza. «Sí, ven aquí», dijo la reina, señalando una de las áreas del campo. «Pero ten en cuenta que en este juego, la única regla es no romper las reglas. Y si las rompes, te cortaré la cabeza». Alicia, aunque algo preocupada por la amenaza de la reina, no se dejó amedrentar y se unió al juego. Observó cómo los jugadores usaban los flamencos para golpear las ardillas, que corrían por el campo con una velocidad impresionante. La situación era tan absurda que, por un momento, Alicia pensó que quizás todo esto no era real, sino una especie de sueño. «¿Cómo se juega exactamente?», preguntó Alicia, mirando a los jugadores que la rodeaban. «No hay reglas», respondió uno de los soldados, con una sonrisa nerviosa. «Solo asegúrate de no perder la bola de ardilla, o la reina se pondrá muy furiosa». Alicia trató de seguir las instrucciones, pero rápidamente se dio cuenta de que el juego no era como ningún otro que hubiera jugado antes. Los flamencos no cooperaban en absoluto, las ardillas se escapaban constantemente y las reglas cambiaban cada vez que la reina lo decidía. En algún momento, un jugador golpeó la ardilla demasiado fuerte, y ésta salió volando, aterrizando justo en el regazo de la reina. «Eso es inaceptable», gritó la reina, saltando de su trono. «Cortaré la cabeza de este jugador ahora mismo». Alicia se sorprendió al ver que, en lugar de castigar al jugador, la reina simplemente hizo un gesto de desdén y siguió adelante con el juego. «Que siga la diversión», ordenó, como si nada hubiera pasado. Alicia trató de no dejarse llevar por la locura que veía a su alrededor, pero la atmósfera era tan caótica que no pudo evitar sentirse un poco mareada. Mientras tanto, un grupo de cartas de la reina, que se habían alineado como una especie de ejército, se acercó a la reina para informar sobre el progreso del juego. «Majestad, hemos recibido informes sobre el mal comportamiento de los jugadores», dijo una de las cartas, inclinándose profundamente ante la reina. «Hay alguien que está haciendo trampa». «¿Haciendo trampa? Corten su cabeza», gritó la reina, furiosa. Los soldados, con sus espadas listas, comenzaron a acercarse al acusado. Alicia, que había estado observando con una mezcla de sorpresa y desconcierto, no pudo evitar intervenir. «Eso no es justo», exclamó, levantando la voz por encima del bullicio. «No pueden simplemente cortar las cabezas de todos los que cometen un error. Esto es una locura». La reina la miró fijamente, sin parecer impresionada por sus palabras. «¿Qué? ¿Quién se atreve a hablar así?»,
Cortale la cabeza también. Ordenó, señalando a Alicia. El caos se desató de nuevo. Los soldados comenzaron a avanzar hacia Alicia, mientras la reina observaba con satisfacción el escenario. Alicia, por un momento, pensó que su suerte había llegado a su fin. Pero entonces, algo extraño ocurrió. ¿De veras van a cortar mi cabeza?, preguntó Alicia, mirando fijamente a la reina. Creo que esto no tiene sentido. Todos aquí están locos. Las palabras de Alicia parecieron detener el avance de los soldados. La reina, por un instante, se quedó en silencio, mientras todos los presentes la observaban con expectación. No sé qué hacer contigo, dijo la reina, bajando la mirada. Este es un lugar donde las reglas cambian todo el tiempo. Tal vez tengas razón. Tal vez no deba cortar cabezas tan fácilmente. Alicia, aprovechando la pausa, dio un paso atrás y miró al entorno, sintiendo que, de alguna manera, había llegado al corazón mismo de la locura que dominaba el país de las maravillas. Al mismo tiempo, comprendió que no importaba cuán absurda fuera la situación, ella misma tenía el poder de darle un giro a las cosas. Decidió que no dejaría que el miedo la gobernara. Con un suspiro, se dio la vuelta y comenzó a caminar, dejando atrás el caos de la corte. La reina de corazones, al ver que Alicia se alejaba, no dijo nada más. Solo observó con una expresión ambigua, mientras las cartas y los soldados regresaban a sus posiciones, listos para continuar con el espectáculo sin fin. Alicia sabía que había aprendido algo importante. En un mundo como este, donde nada tenía sentido, lo más importante era no dejarse arrastrar por la locura. Y, tal vez, en ese momento, había encontrado la forma de encontrar su propio camino en medio de la confusión. Y así, Alicia continúa su increíble travesía por el país de las maravillas, enfrentándose a desafíos, personajes extraños y situaciones absurdas que desafían la lógica y la razón. Un mundo donde lo imposible parece ser posible, y donde cada paso dado es una nueva lección sobre la vida, la libertad y el poder de la imaginación. Esperamos que hayas disfrutado este viaje junto a Alicia y que te haya dejado reflexionando sobre las maravillas ocultas en la mente humana, en las palabras, y en las aventuras más insospechadas. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a apoyar nuestro canal de audiolibros Audiomentores dándole un me gusta al vídeo, suscribiéndote para no perderte nuestros próximos capítulos, y activando la campana de notificaciones para ser el primero en enterarte cuando publiquemos contenido nuevo. Recuerda que en Audiomentores, buscamos ofrecerte más que solo narraciones. Queremos que cada historia te inspire, te enseñe y te acompañe a lo largo de tus propias aventuras. Si quieres seguir viajando con nosotros por otros mundos literarios, no dudes en dejarnos tu comentario y sugerir qué libro te gustaría escuchar en el futuro. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, las maravillas de la vida siempre están al alcance de quienes se atreven a imaginar.